Buenas tardes. Bueno, como decía, siento un poco la demora porque intentamos ser muy puntuales, pero ha habido un problema con el tema del desplazamiento desde el restaurante hasta aquí. Y bueno, para mí, primero agradecer a Degenes la posibilidad de participar en este congreso que tiene tanto prestigio y está cogiendo tanto auge en toda España. Sin duda alguna es el más importante que se hace en España sobre enfermedades raras. Y también agradecer a mis compañeros de mesa, que ahora les voy a ir presentando uno a uno, pues estar aquí y dedicar su tiempo para intentar ayudar a todos los pacientes que tienen una enfermedad rara pues a mejorar su calidad de vida y pues su pronóstico, ¿no? Entonces, sin más, vamos a empezar ya con el primer ponente, que se trata de José Manuel Alcaraz Muñoz. Por favor, José Manuel, cuando quieras, si puedes ir acercándote al atril. Es subdirector general de Tecnologías de Información del Servicio Murciano de Salud y nos va a hablar pues, de un tema que está de moda, apasionante, que es la inteligencia artificial y cómo se puede ver esa inteligencia artificial reflejada en las personas que padecen una enfermedad rara. Así que, José Manuel, cuando quieras, pues vamos a hacer el mismo formato que fueron las mesas de por la mañana, una presentación breve de 5 o 6 minutos, después vamos a preguntarles y también vosotros, cuando acabe la parte de preguntas de esta mesa, pues tendréis oportunidad de preguntar a todos los ponentes, ¿vale? Gracias. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización, a Degenes y a Lucan, la invitación en nombre del Servicio Murciano de Salud. Me toca hablar de un tema que seguro que todos habéis oído mencionar, pues si no todos los días, todas las semanas, que es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha despertado muchas expectativas, sobre todo desde el impacto que tuvo la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, todos lo conocemos. Está claro que el hecho de que sea gratuito en muchos casos el uso, hasta cierto punto, y el hecho de que se pueda utilizar lenguaje natural hace que, desde luego, sea accesible a una gran parte de la población. Antes de la IA generativa se estaba trabajando en otras líneas de inteligencia artificial, tal vez no tan espectaculares, pero que ahí existían. La inteligencia artificial puede ayudarnos mucho en el sistema sanitario. Puede ayudarnos en la forma en la que trabajan los profesionales, puede ayudarnos en la forma en la que los pacientes y familiares se relacionan con el sistema público y puede ayudarnos también a la hora de encontrar nuevos tratamientos, nuevos medicamentos o nuevas terapias que ayuden a tratar cualquier tipo de enfermedad y en concreto las enfermedades raras. Pero ¿hasta qué punto puede llegar este cambio? Permitidme que os ponga una imagen que es de 1904. En esta imagen se ve una orden real, si no me equivoco, o una real orden, que permitía el uso de entrar en los juzgados y en los registros oficiales documentos hechos a máquina de escribir. Hasta ese momento no se permitía el uso de estos documentos hechos con máquinas de escribir. ¿Qué había hasta ese momento? Había escribas y había escuelas de escribas y había escribas muy buenos que intentaban ficharlos un registro u otro. Es más, había escribas innovadores. Buscaban nuevos pergaminos, nuevos tipos de tinta, traían unas plumas de Italia que era una maravilla para escribir, se escribía mucho mejor, o un método de la posición de la mano. Había escribas innovadores y querían innovar. Pero llegó la máquina de escribir y demostró lo que era innovar. Y todo eso no valía. En muchos aspectos, en la sanidad, hoy en día nos encontramos como esos escribas. Aún no sabemos lo que tenemos entre manos e intentamos hacer lo de siempre con una nueva herramienta, que es la inteligencia artificial. Realmente lo difícil es hacerlo de otra forma. En el Servicio Murciano de Salud estamos trabajando estos últimos años, en gran parte gracias a unos fondos europeos que se reciben para salud digital. Después de la pandemia, Europa reaccionó. Europa ha hecho cuentas y dijo, bueno, si nos ha pasado esto, si nos ha costado organizarnos, si es que no lo hemos visto venir. Y empezó a echar cuentas en varios sentidos. Europa siempre ha sido uno de los puntos más proteccionistas respecto a datos del mundo. La protección de datos personales en Europa siempre ha sido la de más alto nivel del planeta. Solamente se permitía intercambio de datos pues, con Canadá, Irlanda. Poco a poco ha habido otros países que han llegado a este punto, incluido el resto de la Unión Europea.
Esto siempre ha sido un problema para las empresas en Europa. Estaban en desventaja a la hora de utilizar sistemas de investigación, a la hora de tener datos para trabajar, a la hora de investigar tratamientos, porque no se podían dar datos sin el consentimiento del paciente. Cuando salió el boom de la IA, imaginad, ¿dónde fue el primer sitio en el mundo en el que se reguló el uso de la IA? En Europa. Y de nuevo las empresas pues se quejaron. Dijeron, bueno, ¿qué pasa? Que nos están adelantando por todos sitios. No nos dejáis hacer cosas que se hacen en el resto del mundo. Estados Unidos, China, nos está adelantando por todos sitios. Y Europa reaccionó después de todo el tema de la pandemia y después con el boom de la IA. Y sacó una normativa de un espacio europeo de datos sanitarios que no solamente permite, sino que prácticamente obliga a compartir los datos. Es la primera normativa europea que permite compartir datos del paciente sin su consentimiento. Es una apuesta clara por lo que se quiere conseguir. Uno de los datos que más se empuja a compartir, y se ha montado una red europea para ello, son los datos genómicos. Porque separados somos pocos, son enfermedades raras, hay pocos casos, pero juntando un país, otro y otro, hasta un nivel que abarque toda Europa, tenemos mucho más datos. Y la IA y la analítica avanzada podrá hacer su trabajo y ayudarnos a encontrar caminos que antes no podíamos por falta de datos. Es una apuesta clara a nivel europeo y es una apuesta clara a nivel nacional. En Murcia, mientras estamos recibiendo estos fondos e intentando alinearnos con esta corriente, con esta estrategia, y estamos invirtiendo, pues, por ejemplo, en una parte usando la IA generativa. Esto sería un esquema de lo que estamos inmersos los siguientes meses. Recibimos fondos para cada una de estas partes. Voy a ser muy rápido. Esto es un puntero. Esto es un puntero, pero vamos a ver. Empezando por la forma con la que el paciente se relaciona con el sistema, ya tenemos sistemas de inteligencia artificial tipo chatbot, voicebot. Para que me entendáis, aunque seguro que todos lo intuís, un chatbot es aquello que a través de WhatsApp, por ejemplo, está hablando contigo y da la sensación de que te está respondiendo un humano. En vez de llegar a un formulario que identifíquese, quiero pedir una cita, dejar el doctor, no, hay una conversación natural. Quiero cita pues, con mi doctor, tal, cuál es su DNI o cuál es su identificación, y te va guiando de una forma natural. Un voicebot es lo mismo, pero es una llamada telefónica y es impresionante. O sea, habla contigo y a ti te cuesta identificar que estás hablando con un sistema automático, porque efectivamente se alimenta, esto es IA generativa, se alimenta con tal cantidad de ejemplos de datos que es que sus respuestas son muy naturales. De hecho, estás obligado a avisar primero que estás hablando con un sistema automático, porque la gente no crea que hay una persona al otro lado. Son interfaces que ayudan al día a día. Son interfaces que hacen que para el paciente sea más fácil contactar con el servicio público. Por otro lado, estamos invirtiendo también en un sistema de telemonitorización. Yo, el puntero este no me... Bueno, es que no se ve en la pantalla. Bueno, sí, abajo a la derecha veis un sistema de telemonitorización que utiliza también estos elementos. O sea, imaginad un paciente que está en su domicilio y lo ideal será llamarlo, pues a lo mejor, dependiendo del protocolo, pues un par de veces al día. Cómo te encuentras, has paseado, has comido, te has tomado la medicación. No tenemos personal para hacer eso, pero una IA puede hacerlo. Una IA basada en un protocolo puede llamar a un paciente y de una forma natural, por teléfono, interactuar con el paciente y recoger esa información que al final le llega a su médico y, sobre todo, en ciertos casos, puede detectar señales de alarma. El sistema de telemonitorización también lleva otros sistemas más tradicionales, pues tipo wearables, de los relojes, o un tensiómetro, o una báscula, y transmiten señales a un sistema que efectivamente puede también dar alarmas. Decir, oye, pues este señor, pues resulta que está teniendo
si lleva un parche de insulina o lo que sea, pues está teniendo un pico o lo que sea, esas alarmas también se pueden gestionar de forma centralizada. Esto es en lo que me refería, que la IA generativa puede ayudar en cómo el paciente se relaciona con el sistema. Pero puede ayudar también muchísimo al profesional, en el sentido de que la IA generativa, por ejemplo, usamos una que se llama Scriba, que lo estuvimos pilotando aquí en Murcia, junto con otras 7 comunidades, que lo que hace es que la conversación del médico y el paciente construye directamente el informe o te rellena los campos del programa que tenga que utilizar el médico. Es impresionante. O sea, yo lo he probado personalmente un par de veces de proveedores que han venido a demostrarlo y, sinceramente, he intentado engañarles, contándoles síntomas de mi hermana o síntomas que pensaba que tenía pero que no tenía. Y es completamente capaz de diferenciar los síntomas reales, ubicarlos, hacer una propuesta de diagnóstico, enterarse del diagnóstico y el tratamiento que ha dicho el médico, codificarlo, porque en el tratamiento de datos la codificación es fundamental para poder sacar buenos resultados. Y eso es una ayuda al médico. Puede estar hablando con el paciente cara a cara y olvidarse del teclado. Y todo este trabajo administrativo queda hecho. Hay una parte importante también que está abajo, que es donde veis Data Lake, Gen, que son datos genómicos, etcétera, que me sirve para, mediante IA generativa, obtener un resumen inteligente de la historia clínica. Alguien que tiene un historial largo es complicado para el médico, tiene que estar mirando. La IA te puede resumir lo más importante o al menos lo más relevante en ese momento, porque tú puedes tener una condición que sea continua, crónica, pero haber ido a urgencias en los últimos 4 meses 3 veces por un problema, pues no sé, de cadera. Oye, que no me mires más la diabetes, es que me he caído y me duele la cadera. Eso la IA pues te puede ayudar también. Y bueno, por último, también estamos trabajando en un sistema de ayuda a la decisión, porque con los datos genómicos y con los datos de la historia clínica aconsejamos cuál puede ser el camino adecuado para ese tratamiento e intentamos que el médico no tenga que hacer cada uno de esos pasos cada vez que se encuentre ese caso, sino que el sistema le ofrezca un bloque de acciones. Pues te doy una cita para dentro de 3 semanas, te pido una resonancia, te doy la baja si estás trabajando y todo eso que sea automático. Todo esto son proyectos financiados con IA, con unos plazos muy agresivos y que, bueno, intentamos conseguir al menos un 60-70% en los próximos 12 meses. Estoy pasando el tiempo rápido. Vamos a ver. Bueno, la IA también nos puede ayudar a la gestión global, a listas de espera, a personalizar la vacunación. Es decir, que cada persona, en base a su perfil genético, pues pueda recibir una atención lo más personalizada posible y, por tanto, lo más efectiva posible. Si ya dejamos de hablar de IA generativa y hablamos de Machine Learning, o sea, de lo que es el tratamiento de datos, es muy importante lo que he mencionado antes, el espacio europeo de datos sanitarios. En realidad está vigente desde marzo de 2025. Tenemos unos plazos que, bueno, para 2034 estará todo ya conseguido, pero realmente lo que trata lo resumo mucho. Uso primario del dato. Es usar el dato para la asistencia sanitaria. Uso secundario, usar el dato para obtener resultados basados en inteligencia artificial o analítica avanzada. El uso primario debe estar garantizado para marzo de 2027. Cualquiera de nosotros podrá acceder a sus datos clínicos de cualquier país de la Unión Europea y obtenerlos en un formato interoperable. Y además tener un mecanismo para darle a cualquier profesional acceso a todos tus datos clínicos. No es que tu sistema de salud, dame una copia, voy al profesional que quiero consultar. No, tú puedes darle acceso a ese profesional a través de un sistema a toda tu historia clínica. Los datos son tuyos. Estén donde estén, te haya tratado quien te haya tratado dentro del territorio europeo, los datos se deben compartir como tú quieras, cuando tú quieras. Respecto al uso secundario, vamos a estar obligados a compartir los datos. Las organizaciones, tanto públicas como privadas, sanitarias, tenemos que tener un catálogo de datos que podemos ofrecer y tenemos que ofrecerlos. Hay que justificar muy bien el no darlos. Y es más, va a haber un pago de tasas por obtener esos datos. Estamos hablando realmente de un mercado de datos, de un acceso a los datos
que pensamos que va a lanzar, a potenciar mucho la investigación, porque se va a disponer por fin de repositorios de datos a nivel europeo para ciertos casos. En España, pues merece la pena mencionar el proyecto SIGENES, que es un proyecto a nivel nacional que está haciendo un lago de datos, o sea, una acumulación de datos genómicos. En Murcia estamos incluidos en este proyecto, igual que otras muchas comunidades, y es lo que he dicho antes, es decir, estamos acumulando datos genómicos, que es lo que nos da esperanza de que efectivamente se pueda hacer un tratamiento masivo de estos datos y obtener conclusiones mayores que las que cualquier estudio que se ha hecho hasta ahora con datos de España. Y por resumir, solamente pues ya sigo mencionando lo que tenemos en Murcia. En Génesis, en Murcia, nuestro repositorio se llama Génesis, que es el que se conecta con SIGENES a nivel nacional. También estamos haciendo un piloto de la red única, seguro que la conocéis, que es algo básicamente como una red de atención para pacientes con enfermedades raras, en este caso el ala pediátrica de la Risaca, que es el Hospital Virgen de la Risaca de aquí, y bueno, es una parte de seguimiento y telemonitorización y un command center para ir siguiendo una serie de pacientes de una forma pues, bastante cercana. Es un piloto que está dentro de estas redes únicas, es caro de mantener y la parte humana posiblemente terminará siendo parte basada en IA para poder ser extensible a todos los pacientes que haga falta. Y nada más por mi parte, esto era todo. Quédate bien, Latri. Un par de preguntas rápidas, José Manuel, que me han surgido. Has mezclado ahí datos muy técnicos con algunas cosas, pero me gustaría que fueras más claro en el sentido de cómo puede beneficiar a los pacientes la inteligencia artificial de una manera directa, ¿no? Lo digo porque aquí hay muchos pacientes en esta sala en que se pueden ver mejorados, porque nos queda alguna duda de si realmente esto solo... Pues en mi opinión, los tres frentes que he dicho. Primero, el tratamiento masivo de datos que permite el espacio europeo de datos sanitarios nos va a permitir obtener conclusiones mucho más certeras y precisas en cuanto a tratamientos, fármacos, terapias, sobre todo en el rango de las enfermedades raras. Segundo, los interfaces para interactuar con el servicio público de salud van a ser mucho más sencillos, basados en lenguaje natural, en una llamada telefónica o en un WhatsApp. Y tercero, el profesional que os atienda pues va a tener un resumen mucho más preciso y orientado de vuestra historia, de vuestra situación, y va a tomar unas decisiones que estarán enmarcadas con toda seguridad en un trabajo en equipo. Me explico. En la Estrategia de Salud Digital Europea, uno de los puntos que tenía es reducir la variabilidad en el tratamiento. Está bien que cada profesional pues, tenga su forma de orientar los casos, pero no puede ser que ante el mismo caso me traten de forma completamente distinta en Murcia, en Montpellier o en Luxemburgo. Y esto es lo que nos va a ayudar. ¿Y el sistema sanitario español está preparado o se está preparando para esta aluvión de información que llega a través de la inteligencia artificial, José? Pues sí, se está preparando. De hecho, somos líderes. O sea, España ahora mismo es líder en el espacio de datos sanitarios. Ya estamos preparados porque tenemos antes una historia clínica digital a nivel nacional. Hayamos normalizado formatos de informes y forma de intercambiar los datos, porque el tema de acumular datos, pues el problema siempre es el mismo, es la calidad de los datos y la normalización de los datos. Si empiezo a apuntar pesos, pero uno lo hace en kilos, otro en onzas, otro en libras, pues no, hay que normalizar toda esta información para poder sacar información. Y nosotros llevamos ya un camino adelantado ahí. Vamos adelantados, nos estamos preparando y sobre todo estamos muy convencidos. Vale, iba a dar paso al siguiente ponente, pero me dicen que hay alguna pregunta directa. Manuel. Sí, no, para que te, sí te oigo, pero yo... para que te oiga todo el mundo, el micrófono llega enseguida. Es Manuel Posada el que te va a preguntar.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo creo que es muy interesante lo que has contado de todos los progresos que están haciendo. Un comentario en modo de anécdota. Cuando te han preguntado si España estaba preparada, me imagino que no se incluye en esa preparación el problema que hay con la comunicación de los sistemas de cribado, y no digo las enfermedades que ahora están en la prensa, lo digo porque demuestran que están muy poco preparadas. Y conozco bien cómo está preparada España en términos de intercambio de datos. No, la pregunta es otra, más importante. Es, ¿quién valida la inteligencia artificial? Porque el problema aquí es que tú le dejas acceder a un mecanismo que coge datos y los datos del sistema, discúlpeme, pero no siempre son buenos, no siempre son de calidad, no siempre son certeros. Pero la inteligencia artificial elabora sus algoritmos y va contestando. Entonces, hay alguien que le está diciendo, por aquí vas bien y por aquí vas mal. ¿Quién valida eso? Vale. Muchas gracias por la pregunta. A ver, la inteligencia artificial, desde luego, pues tiene sus riesgos. Y en Europa pues estamos regulados por el AI Act, o sea, el reglamento de inteligencia artificial, y te dice hasta dónde pueden llegar esos límites. En mi opinión, en la parte sanitaria, el uso de inteligencia artificial siempre tiene dos componentes que son muy importantes. Uno es la explicabilidad, o sea, ¿por qué se ha decidido esto? Porque efectivamente una inteligencia artificial alimentada con datos, con un cierto sesgo, va a tomar decisiones que igual en otro contexto no son adecuadas. Es decir, yo no sé la prevalencia de la diabetes en Sudáfrica, pero si yo uso una IA que se ha entrenado allí, pues igual aquí no me sirve, porque las decisiones que tome están basadas en datos con un sesgo. Pero otro componente importante para el uso de la inteligencia artificial en sanidad es la responsabilidad. Y eso es algo que a fecha de hoy está muy claro. Pocos actos clínicos van sin la firma de un profesional sanitario. Y al final la responsabilidad es de un profesional sanitario. Y es algo que se está explorando. Es decir, no puedes automatizar mucho si al final un humano tiene que estar revisando las cosas. Pero a fecha de hoy es así. En radiología es uno de las áreas donde la inteligencia artificial se viene utilizando desde hace ya mucho tiempo. Mucho tiempo. Nosotros estamos haciendo una prueba precisamente, bueno, una prueba, llevamos ya más de un año, para el cribado del cáncer de mama en Yecla, utilizando un algoritmo de IA, y está muy bien. La verdad es que te ayuda para ser más certero, para fijarte en aquellas imágenes que realmente tienen algo y descartar las que no, pero al final es un radiólogo el que firma el informe. Con estas nuevas herramientas, que no son tan... Porque, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial aplicada a imagen médica es un tema muy trillado. Hay productos en el mercado, es algo que está validado. No se puede poner en marcha un algoritmo de IA en España para ser aplicado al tratamiento de ningún paciente si no tiene un marcado CE. En España ese marcado le da la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. O sea, como si fuera un medicamento, tiene que pasar por ahí. Y cuando sale y tiene este marcado, este proceso dura entre 12 y 18 meses, es un proceso largo y tiene muchas garantías. Pero cuando vamos a temas más innovadores, como la escriba que he dicho, que estás hablando, y esa transcripción, ¿cómo sé yo que está bien? Los británicos han echado por el camino de en medio. El médico se responsabiliza de lo que haga el escriba. Si quiere lo usa, si quiere no lo usa, pero a fecha de hoy es así. Me parece que al final hay que acabar en el profesional sanitario para el componente de responsabilidad. José Manuel, vamos a dar paso al siguiente ponente. Gracias por la respuesta. Es que si no, para que los tiempos sean proporcionales para todos. Gracias, muchas gracias. Como vamos un poco justos con los tiempos, prefiero que después el turno de preguntas sea al final del todo. Bueno, el siguiente ponente es Ignacio Pérez de Castro, jefe de Unidad de Terapia Génica del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Raras de Carlos III, y en su ponencia va a tratar sobre búsqueda de la mejor terapia génica para el tratamiento de la distrofia muscular congénita asociada a LMNA, que creo que es un gen, ¿no? Sí, es un gen. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí hoy compartiendo parte de nuestra investigación, uno de los proyectos en los que llevamos trabajando 10 años y que yo considero que puede ser de utilidad para los asistentes a este congreso, fundamentalmente porque nosotros estamos muy cerca de lo que creo que busca cualquier paciente, que es una terapia curativa. En el caso de las enfermedades raras, sabéis que un porcentaje muy alto de ellas son de origen genético, se puede calcular alrededor de un 80%, y muchas de esas son monogénicas.
Hasta hace probablemente 15 años era impensable en muchos de esos casos poder utilizar estrategias terapéuticas avanzadas para ni siquiera pensar en curarlas, y hoy en día ya estamos viendo incluso productos aprobados basados en algunas tecnologías innovadoras que nos permiten curar enfermedades. En concreto, yo vengo a contaros, y brevemente haré un recorrido durante 5 minutillos de lo que hemos estado haciendo durante los últimos 10 años en esta enfermedad. La enfermedad es una distrofia muscular congénita y está asociada al MNA, que es un gen. Es un gen que tiene funciones claves en cualquiera de nuestras células, pero especialmente en las células del músculo estriado. Y precisamente estos pacientes lo que tienen son problemas muy severos, tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco, que conduce con el tiempo y con poco tiempo a una muerte por muerte súbita por problemas cardíacos normalmente. Hay muy pocos pacientes, en España me cuesta calcular el número de pacientes que hay, pero desde luego no creo que pasen de los 20 o 30 pacientes. Y lo que veis aquí en este esquema es el gen en el que se encuentran las mutaciones implicadas con esta enfermedad. Básicamente la que está enmarcada en rojo, la que pone R249W, eso es un cambio en un único nucleótido. De los 3.000 millones de nucleótidos que tenemos en todas nuestras células, un único nucleótido es capaz de causar esta enfermedad que estáis viendo aquí. Y para la que, por supuesto, no hay ningún tipo de terapia curativa, no la había hace 10 años cuando empezamos ni la hay ahora. Nosotros, cuando empezamos el proyecto, lo abordamos como casi todo el mundo suele abordar este tipo de patologías y de estrategias terapéuticas. Primero, consideramos fundamental el generar modelos tanto celulares como animales, para poder conocer mejor la enfermedad y especialmente para utilizarlo como plataformas en las que poner a punto nuestras estrategias terapéuticas. De estos modelos hemos generado tanto modelos celulares de ratón, celulares humanos, hemos también generado modelos animales, en colaboración, por ejemplo, de Sergio Casas, que estuvo por aquí esta mañana contando de sus moscas. Hemos hecho una mosca con ellos, hemos hecho un ratón que porta exactamente la misma mutación que tienen los pacientes, y estos son modelos que podemos utilizar como avatares. Realmente tenemos muy pocos pacientes en los que podemos estudiar, pero en cambio con los modelos animales vamos a tener todos los que queramos en un momento dado para poder conocer mejor la enfermedad y, sobre todo, como os decía, para poner a prueba cualquier estrategia terapéutica. No solamente nos hemos centrado en terapias génicas, que es de lo que os contaré un poquito más, también hemos hecho algunas aproximaciones farmacológicas y también hemos hecho alguna aproximación dentro del mundo de los mecanismos subyacentes a este tipo de enfermedades. Pero en cuanto a lo que más hoy os quería contar, aunque sea brevemente, son las aproximaciones de terapia génica, porque las consideramos las más apropiadas en este caso. Básicamente es un cambio en un único nucleótido, lo que tenemos que intentar es curar ese nucleótido, curar esa letra de nuestro código, de este código del paciente que está equivocada. Básicamente lo único que tenemos que intentar hacer es corregirla. Eso sería lo ideal. En el momento que empezamos el proyecto, la tecnología para hacer eso no existía, y estamos hablando de 2016, cuando empezamos, eso no se podía hacer, no se podía borrar esa letra que estaba equivocada y poder escribir otra nueva, pero lo que sí que podíamos hacer entonces era destruirla, y eso es lo que empezamos a hacer, con una tecnología conocida como CRISPR. En ese momento teníamos CRISPR 1.0 a nuestra disposición y nosotros lo que hicimos fue eliminar ese nucleótido erróneo. La estrategia la probamos en células, la estrategia la probamos también en modelos animales, y los resultados han sido heterogéneos, no los esperados, y paso brevemente por encima de ellos. Antes os quería comentar, el tema se ha hablado esta mañana de los modelos de ratón o de los modelos animales, y os quería comentar que el modelo es un modelo, el que nosotros generamos, como os decía antes, de un avatar que lleva la misma mutación que el paciente. Es verdad que recapitula muy bien el fenotipo cardíaco de los pacientes, pero, por ejemplo, no recapitula muy bien el fenotipo de músculo esquelético de los pacientes. Esto es parte de lo que uno se encuentra en este tipo de modelos, pero ha sido muy útil porque recapitula exactamente lo que le ocurre a los pacientes en su corazón, con lo cual nosotros podemos hacer el seguimiento de la enfermedad en estos animales de una forma perfecta. Las estrategias que probamos, no me voy a detener en esto, simplemente paso por encima de ellas, pero a nivel celular funcionaron muy bien. Cuando nosotros mirábamos todos los parámetros que estaban equivocados en estas células, éramos capaces de corregirlos. Pero cuando ya pasábamos al animal, aquí nos encontrábamos con dificultades. El animal ya era una situación preclínica, ya estamos en una situación en la que estamos haciendo clínica, pero con un animal, no con un humano. Y ahí nos encontrábamos con que teníamos problemas de eficiencia en cuanto a si funcionaban o no funcionaban estas primeras aproximaciones que utilizábamos.
De hecho, en los dos sabores que teníamos de este animal, en las dos fórmulas, con dos o con una mutación solo, en el de dos mutaciones veíamos que éramos capaces de extender la vida de los animales, un 28%, como podéis ver aquí, pero en el otro sabor de animal que teníamos, con una única copia mutante, en cambio ahí incluso iba la cosa peor, no funcionaba bien. La estrategia de eliminar la mutación, que es la que os pongo aquí, esta funcionó bastante bien, tanto a nivel celular como especialmente a nivel del modelo. El modelo de ratón, que era el que recapitulaba mejor la enfermedad, en este podíamos extender la vida de los animales hasta un 20%. Y esto lo conseguíamos con un porcentaje de editado génico muy bajo, que este es uno de los grandes problemas con los que nos estamos encontrando, no solo en nuestro laboratorio, sino a nivel mundial. Cualquier laboratorio que trabaje en este tipo de enfermedades musculares, las eficiencias son muy bajas. A pesar de eso, con una eficiencia muy baja, extendíamos la vida de estos animales un 20%. Últimamente hemos pasado al avance nuevo, al último avance que ha habido en este campo, tecnología CRISPR 2.0, y esta es la tecnología que os comentaba antes, que sí que podemos borrar y volver a escribir, ¿vale? La estrategia en este caso sería borrar esa T que veis ahí en amarillo y conseguir que en lugar de una T aparezca una C. Algo tan sencillo como eso. El problema es que nuestro borrador no es muy fino y hay veces que borramos también otras cosas. La T que veis a la izquierda más en verde, pues también la borramos y también escribimos una C. Y eso provoca la aparición de una nueva mutación. Es decir, este tipo de tecnologías no son perfectas, no podemos apuntar exactamente, bastante nos acercamos, porque estamos hablando de 3.000 millones de nucleótidos y hay que apuntar en esa región, pero si hay algo cercano también lo podemos estar tocando y si tienes mala suerte puedes provocar una nueva mutación. En cualquier caso, hemos hecho una búsqueda muy profunda para poder intentar acotar lo máximo posible estas regiones y mejorar y optimizar nuestra tecnología. No os voy a aburrir con datos, he traído datos por si acaso, y si alguien quiere luego comentarme y preguntarme, estaré encantado. Pero básicamente esta es la situación en la que nos encontramos. La situación en la que nos encontramos es que hemos intentado validar 3 o 4 aproximaciones basadas en CRISPR y en terapia génica durante los últimos 8 o 9 años. Algunas de ellas, todas han funcionado muy bien en células, en los modelos celulares siempre funciona todo bien. Cuando hemos pegado el salto a los modelos animales, ahí empezamos a tener problemas, baja eficiencia, y en la actualidad en lo que nos encontramos realmente es en eso, en intentar optimizar esa fase preclínica. No creemos que a día de hoy, aunque nosotros no vamos a hacer los que lo hagan, pero que nadie se siente ahora mismo dispuesto a trasladar estas estrategias a pacientes, en concreto con estas enfermedades, porque no tenemos todavía eficiencias lo suficientemente buenas. Con lo cual, nuestro trabajo ahora es seguir luchando por optimizar el sistema lo máximo posible. Y lo dejo aquí. Este es el equipo, o parte del equipo que está trabajando durante los últimos años en este proyecto, y si acaso lo puedo dejar abierto para preguntas más adelante. Pues muchas gracias. Yo tengo aquí alguna pregunta, Ignacio, si no te importa, a ver si soy capaz de afrontarlas bien. ¿Qué avances técnicos crees tú que han marcado la diferencia para abordar este tipo de enfermedad? Sí, los avances técnicos, os he ido comentando algo un poco antes de realmente cuándo han aparecido. Yo creo que la clave fue en el año 2013, cuando se dio aplicación de todo lo que es el entorno CRISPR y apareció la tecnología CRISPR y pudimos aplicarla a células de eucariotas y a células de las que tenemos en nuestro cuerpo. Eso es lo que realmente cambió absolutamente la situación en la que estamos trabajando muchos de nosotros. Probablemente la palabra CRISPR es conocida ya por casi cualquier paciente de enfermedad rara e incluso en la sociedad. Cuando vas a los institutos a dar charlas divulgativas te encuentras que eso ya es conocido y realmente ha revolucionado el mundo de la biomedicina y queda muchísimo por venir, todo basado en este tipo de metodología. Y aprovecho que tengo una audiencia delante para comentar que esto se ha conseguido gracias a la investigación básica. CRISPR viene de investigación básica, de hecho realizada en este país el siglo pasado, a finales del siglo. Todo lo que sabemos hoy en día de CRISPR surge de investigaciones realizadas en Alicante, en unas bacterias a las que nadie le importaba estudiar, ni seguro que ninguno de nosotros hubiésemos puesto dinero para que se hiciesen esos proyectos de investigación, pero ahí es donde se descubrieron estas secuencias curiosas, ahí es donde se descubrió toda esta maquinaria, que luego han llegado otra gente, otros especialistas, otras personas que ya no trabajan en investigación básica y lo han convertido básicamente en unas herramientas moleculares que no solamente van a revolucionar el mundo de la biomedicina, sino que también probablemente el de la ganadería y la agricultura.
Y nos has hablado mucho de temas preclínicos, pero para pasarlo a la clínica es muy difícil. Te lo pregunto desde la ignorancia, pero ¿se puede hacer con relativa facilidad? Bueno, obviamente esa es una pregunta complicadísima de contestar, porque hay muchísimos factores que influyen. Los que trabajamos en la fase preclínica nunca estamos contentos con los resultados que tenemos y ahí sí que os he comentado que probablemente por eficiencias yo desde luego no pegaría el salto con este tipo de tecnologías en esta enfermedad concreta, en otras seguro. Y el siguiente problema con el que te encuentras, que yo creo que esto es común y ya conocido por todos, pues son problemas económicos, problemas de personal, problemas de recursos. En España en concreto yo creo que sí que existe una falta de un tejido profesional, incluso de expertos en trasladar todo lo que hacemos en la básica o en la preclínica a la clínica. Y si pudiésemos hacer algo por mejorar eso sería ideal, porque sí que estamos dotados de grandes profesionales en preclínica y en básica que seguro que dan con muchas soluciones para muchas enfermedades. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Realmente estos costes son muy altos para...? Pues mira, esto de los costes, y de hecho, como eso se suele preguntar, pues lo tengo en una diapo que os pongo muy rápidamente por aquí, yo creo. Sí. ¿Qué es esto? O sea, este es el primer compuesto que se aprobó basado en tecnología CRISPR en 2023 y el coste son unos 2 millones de euros. Y claro, cuando a uno le preguntan si esto es caro o es barato, pues casi seguro que todo el mundo dice que esto es muy caro. Bueno, pues yo creo que tanto el tiempo como el dinero, como muchas otras cosas en el mundo, son relativas, ¿no? Quizás... ¿Esto es por paciente y año? ¿Por paciente y año? No, por paciente y año no, por paciente. Y esto es un poco lo que os pongo aquí, ¿no? En esta otra que la he generado, de hecho, con Perplexity, en 5 minutos me generó esta tabla rapidísima. Esto es otra posible aplicación de las inteligencias artificiales y todas estas cosas. Estos son los productos que están aprobados ahora mismo. Y si veis en aquella columna tenéis el coste total. Los hay de más de 4 millones, de 3 millones, de 2 millones, etcétera. Fijaros en la siguiente, que es la probabilidad de curación y eficiencia. Los porcentajes son altísimos. O sea, realmente la probabilidad de que este tipo de fármacos, que muchos de ellos, fármacos de medicinas, muchos de ellos realmente funcionen es muy alta. Y esto es curación. Con lo cual, si esto es curación, os tenéis que ir al final, a los años para amortizar esto, teniendo en cuenta lo que más o menos es el coste anual sin la terapia. Bueno, pues en 9, en 10, en 4 años en algunos casos se estaría amortizando. Estamos poniendo números, esto es algo, ya sé que es horroroso, pero incluso en términos económicos resultaría rentable, ¿no? Con lo cual, decir si es caro o no es caro, pues es un poco relativo. Y sobre todo si lo comparas con esta que tenemos aquí de otro tipo de estrategias que no son terapias avanzadas y que requieren, y esta es la clave, que se cronifique el tratamiento, que eso es lo que estabas preguntando tú, si esto era por año o no. En este caso, que no son terapias génicas o que no son terapias celulares, la curación no existe, se cronifica el tratamiento, con lo cual la amortización pues es infinito, porque esto nunca se va a amortizar, vamos a seguir teniendo un coste. Es decir, que cuando escuchéis esto de que estas terapias son muy caras, decir que escuchasteis a uno decir que no, ¿vale? O al menos que esto es relativo, que al final puede que el coste sea muy alto y podemos discutir sobre si realmente eso es muy alto o no es muy alto, pero si lo pones en estos términos que os acabo de poner aquí, pues yo creo que si hay una curación por medio, desde luego, y estoy hablando solo de dinero, imaginaros lo que es para el paciente, ¿no? Si hay curación, no hay dinero. Pues muchas gracias, porque yo soy uno de los que pensaba que estos medicamentos eran muy caros y ahora, después de ver la tabla, efectivamente comparto que no es tan caro y que realmente... Me alegro que al menos lo dudes. No. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues vamos con el siguiente ponente. Creo que estamos yendo bastante bien de tiempo para haber empezado un poco tarde. Se trata de José María Bastida Bermejo, médico adjunto especialista en hematología del Complejo Universitario de Salamanca, es paisano mío, yo también soy de Castilla y León. Y bueno, nos va a hablar un poco del manejo clínico y terapéutico de mujeres con trastorno plaquetario congénito. Cuando quieras, sí. José María. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me sumo a los agradecimientos. No es un placer estar hoy aquí. Quiero agradecer por la invitación y a ustedes por estar a estas horas aquí, a todos los que están online. Mi charla es un poco diferente, ¿vale? Es más clínica y bueno, tengo que resumirla en 5 minutos, ya veremos a ver cómo lo hacemos, pero creo que luego va a haber como un tribunal, ¿no? Me van a hacer una serie de preguntas y a ver si somos capaces de responderlas y entre todos podemos resolverlo. Bien, antes de empezar, bueno, me voy a centrar en trastornos plaquetarios congénitos, no sé cuántos saben lo que es un trastorno plaquetario congénito, pero quería empezar con este
con este vídeo, a ver si conseguimos que funcionen. Hay gente joven que lo habrán visto, otros a lo mejor no sabrán ni qué es esto de darse una vez la vida. Vida es así. La médula ósea. Cada día produce 400.000 millones de plaquetas sanguíneas. ¿Plaquetas sanguíneas? ¿Para qué? ¿Y nosotros qué hacemos aquí? Los jóvenes, como siempre, tan aturdidos. Se nota que habéis llegado. ¿Cómo lo sabe? No hay más que ver vuestra talla. Sois más altos que nosotros. Al envejecer ya mermaréis. Ya que lo sabe todo, díganos quiénes somos y qué hacemos aquí. También sois plaquetas. Somos los ingenieros. Vigilamos constantemente para que todo circule lo mejor posible. Es una función de lo más importante. De lo más importante. Bien, bueno, gracias a este vídeo, que duró mucho más el capítulo, bueno, mis hijos pequeños ya saben lo que son las plaquetas, ¿vale? Pero las plaquetas, una alteración en las plaquetas nos va a producir lo que son los trastornos plaquetarios congénitos, ¿vale? Podemos tener una disminución en la cifra de estas plaquetas, que es lo que conocemos a nivel clínico como trombocitopenia, o cuando estas plaquetas no funcionan, las denominamos como trombocitopatía, ¿vale? Alteración de la función plaquetaria, y ambos son parte de los trastornos plaquetarios congénitos. Se han descrito más de 60 genes que producen estas enfermedades, lo que da una enorme variabilidad a nivel clínico en pruebas de laboratorio y a nivel molecular, pero nuestros pacientes pueden presentarse o teniendo las plaquetas bajas o con sangrado, que ese sangrado puede ser desde leve a potencialmente mortal, y luego pueden estar englobados o bien dentro de síndromes o predisponer a otro tipo de enfermedades que pueden ser incluso más graves. La prevalencia es desconocida, pero fíjense, son alrededor del 10% de los trastornos hemorrágicos. A lo mejor alguno conoce la enfermedad de von Willebrand, que es el trastorno hemorrágico más frecuente, pues se estima que algunas trombocitopatías pueden llegar a ser incluso más frecuentes que estas entidades. Bien, el diagnóstico es bastante complejo, no me voy a meter en ello, necesitamos caracterizar bien a nuestro paciente a nivel clínico, también en pruebas de laboratorio que solo se disponen en determinados centros, y encontrar la alteración molecular que lo causa. ¿Y qué problemas tenemos estos pacientes en la consulta, en nuestra práctica clínica? Pues que el diagnóstico es tan complicado debido a esa variabilidad en su clínica, algunos se parecen entre sí, son enfermedades congénitas, o sea que aparecen desde el nacimiento pero se detectan en edad adulta. ¿Eso qué conlleva a nuestros pacientes? Pues como ocurre en otras enfermedades raras, desconocemos la prevalencia, gran consumo de recursos al sistema y a las familias, retraso diagnóstico de años, errores diagnósticos, tratamientos inapropiados. Entonces, es fundamental el diagnóstico integral de estos pacientes, ¿de acuerdo? Porque podamos poder ofrecer un diagnóstico preciso, un consejo genético, evitar tratamientos inapropiados, llevar a cabo planificación familiar y, como han dicho anteriormente, llevar una medicina de precisión y investigación translacional. Y esto ha sido siempre unos objetivos del Grupo Español de Alteraciones Plaquetarias, que bueno, coordino junto al doctor Rivera, de aquí del Instituto Murciano del IMIP, y pretendemos mejorar y estamos mejorando el rendimiento diagnóstico, llevando a cabo estudios de investigación tanto clínica como translacional. En 2 semanas vamos a por fin dar a luz, hoy estamos hablando de las mujeres, de la guía de trastorno plaquetario congénito, que llevamos un año intentando ahora escribir. Y bueno, centrándonos en las mujeres, pues tradicionalmente ha habido una desigualdad en la investigación en pacientes con tendencia hemorrágica. Siempre se han diagnosticado y se han estado estudiando los ensayos clínicos en pacientes con hemofilia, que como saben ligada al cromosoma X, los varones son los que tienen la enfermedad, ¿vale? Pero las mujeres también pueden tener sintomatología. ¿Y por qué puede haber sido esta desigualdad? Pues por una parte en el sangrado menstrual, la estigmatización, falta de concienciación tanto de la población en general como de las propias pacientes que banalizan los síntomas, como podemos comentar más adelante. Esa normalización de síntomas a que lleva a que no sospechemos que haya un trastorno hemorrágico subyacente, y eso que implica infradiagnóstico, infratratamiento, falta de recursos de investigación, que implica además mayor desigualdad, ¿no? Pues esto, gracias a Dios, ya en los últimos años está cambiando y pues, en particular la mujer va a tener
3 retos hemostáticos en su vida. ¿Eso qué quiere decir? 3 retos hemostáticos, 3 situaciones hemorrágicas más importantes, que va a ser la primera vez que tiene la menstruación, ¿vale? La menarquia. Ese sangrado menstrual abundante puede provocar anemia, ferropenia y otra serie de síntomas. El embarazo es un momento clave a la hora de manejar este tipo de pacientes y el parto es un momento crítico. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora podremos un poco debatir cómo manejar estas situaciones, o yo también me pregunto. Mis respuestas, bueno, pues van a ser encaminadas a que es una necesidad no cubierta dentro del sistema. Tenemos escasa evidencia científica en el momento actual. No hay consenso, se basa en recomendaciones de expertos. Bueno, nosotros en el capítulo de la guía, o sea, en la guía que vamos a publicar, hay un capítulo específico de esta situación. No tenemos tratamientos específicos dirigidos para estas situaciones ni ensayos clínicos. No hay una evaluación adecuada de la calidad de vida ni aspectos psicosociales y falta de concienciación en la población general, incluso en el personal sanitario. Este sería un poco el resumen de lo que ahora un poco podemos hablar de diferentes aspectos a este nivel. Pues muchas gracias también por tu brevedad y porque lo has hecho muy rápido y muy bien. Te quería preguntar algunas cosillas. Has hablado del sangrado mensual. ¿A qué llamas exactamente un sangrado mensual abundante? Quiero decir, ¿y cuándo debe alarmarse una mujer cuando realmente...? Bien, el sangrado menstrual abundante es una de las consultas más frecuentes de ginecología, ¿vale? Hasta más del 30% de la población en edad fértil tiene sangrado menstrual abundante y se cree que está infraestimado. Nosotros recientemente hemos hecho, porque creo que hay muchos estudiantes, un trabajo de fin de grado en la universidad en el que se hizo una serie de encuestas a 600 universitarias y el 50% referían sangrado menstrual abundante. Entonces creemos que está infraestimado. Y otro aspecto que tienen que tener en cuenta es que menos de la mitad de las mujeres acuden a la consulta por iniciativa propia, por esa falta de concienciación, esa estigmatización que está cambiando, o de normalización de los síntomas. Esto es muy frecuente y me pasó la semana pasada en la consulta. Vienen dos pacientes, ¿no? La madre con su hija, y hablabas con la madre y dice, no, yo tengo sangrado normal. ¿Y qué es normal? Pues me decía, pues como lo tiene mi hermana y como lo tiene mi madre. Pero luego le preguntabas, incidía, y ese sangrado no era normal, que ahora lo definiré. Y sin embargo, la hija decía, no, mi sangrado ya es universitaria, mi sangrado no es normal. ¿Por qué? Dice, porque aunque sangro como mi madre, he hablado con otras amigas, con otras compañeras, y esto no es normal, o sea, que algo que me pasa. Hay un cambio generacional que lo estamos viendo y eso también ayuda en este incremento de la concienciación, ¿no? Pero ¿qué es el sangrado menstrual que me dicen? Bueno, a nivel científico es la pérdida de 80 mililitros de sangre por cada ciclo menstrual. Dicen, vale, enhorabuena. Y eso a veces es difícil de cuantificar. ¿Cuál es el mensaje que se tienen que quedar? Va a ser aquel sangrado que afecte a la calidad de vida. Ese sangrado menstrual que afecta a la calidad de vida, aspectos psicosociales, etcétera, se considera sangrado menstrual abundante y habría que pensar. Y para recordar siempre una regla, la regla del 7-2-2, ¿vale? Aquel sangrado que dura más de 7 días, que necesita un cambio de producto sanitario cada 2 horas o menos, o incluso por la noche, o que presenta coágulos de más de 2 centímetros, que viene a ser como una moneda de 1 euro. Entonces, si se quedan con eso, en esas situaciones hay que consultar. Y esa consulta que tiene que ir, lógicamente, al ginecólogo. ¿Para qué? Para descartar las causas que son más frecuentes. Sobre todo hay estructurales, que pueden ser pólipos, miomas, etcétera, o no estructurales, que suelen ser hormonales. Pero lo que hemos visto nosotros en un proyecto de investigación es que alrededor del 20-30% de estas mujeres tienen un trastorno hemorrágico congénito subyacente. ¿Y qué tratamiento tienen en estos casos que hacéis, que aplicáis o cómo? Bien, el tratamiento, bueno, son un poco los clásicos que se emplean, son fármacos prohemostáticos, ¿vale? Que evitan el sangrado, pero creo que es importante la atención integral y la decisión compartida con la paciente, porque a la hora de decidir un tratamiento u otro tendremos que saber si tiene deseo gestacional o no, porque si no tiene deseo gestacional, pues no se puede plantear los anticonceptivos. Claro que es un gran método para controlar todo esto, pero si tiene deseo gestacional, eso no lo puedes tener y, por tanto, tienes que utilizar otra serie de fármacos que generalmente lo que utilizamos son ácido tranexámico, antifibrinolíticos, se emplea otro fármaco que puede ser la desmopresina, eso cada vez menos, sobre todo son los antifibrinolíticos, dependiendo del trastorno plaquetario y la gravedad, pueden requerir incluso
transfusión de componentes sanguíneos, transfusiones de plaquetas, y luego hay otros fármacos más novedosos y más potentes que se emplean fuera de indicación, que no están aprobados en ficha técnica, pero los podemos utilizar, como pueden ser el factor 7 recombinante activado, los análogos de la trombopoyetina en determinadas situaciones. Una de las preguntas que nos ha venido a la cabeza cuando sabíamos que venías es el tema del embarazo. ¿Cómo afecta a las mujeres? ¿Pueden quedarse embarazadas? ¿Van a tener más problemas? No sé, si nos puedes hablar un poco en global, porque es algo que seguramente interesa mucho a la audiencia. Bien, bueno, el embarazo ya saben que es una condición fisiológica que protege frente al sangrado, ¿no? Que va preparando al cuerpo, al organismo para el momento que llega el parto, que ahí sabemos que va a haber un incremento de riesgo hemorrágico. Entonces son cambios todo lo contrario. En condiciones normales, una mujer con un trastorno plaquetario congénito durante el embarazo no debería sangrar por el trastorno plaquetario congénito. Si hay un sangrado, se tiene que pensar en las causas habituales de la población en general, ¿vale? Que pueda tener un embarazo ectópico, un problema uteroplacentario o un aborto, ¿vale? O sea, por el propio sangrado no. La evidencia que tenemos hasta la fecha son casos, bueno, estudios, no hay más de 150 mujeres analizadas a nivel mundial, publicada. Entonces, sí, no hemos visto un incremento de problemas durante el embarazo, ¿vale? El porcentaje de abortos son alrededor del 10%, más o menos como la población general. La prematuridad o el retraso del crecimiento intrauterino alrededor del 7-8%, también similar. Y no se ha visto un incremento tampoco ni de otras complicaciones como puede ser preeclampsia y demás, que favorece incluso la trombosis. Por tanto, en estas mujeres estaría también contraindicado el uso de aspirina o heparina, ¿vale? O sea, no hemos visto un incremento de ese tipo de complicaciones obstétricas respecto a la población. Y ya para acabar, en el momento del parto la epidural puede afectarle y también el posparto puede ser peor para una persona que tenga este trastorno que no. ¿Cómo? Vale, el parto, bueno, es la situación más crítica, ¿vale? Vamos a necesitar una atención integrada, multidisciplinar, una coordinación entre todos los especialistas. Cada paciente que está llevando a cabo el embarazo tiene que tener un plan individualizado, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel del parto, donde habrá que indicar el tipo de anestesia que puede recibir, si puede recibir algún tipo de tratamiento, ya sea ácido tranexámico, factor 7 recombinante o no, si tiene alguna contraindicación, si ha respondido previamente a ese tipo de medicamentos, ¿vale? Pero sí, es un gran problema la hemorragia posparto. Se ha visto que mujeres con trastorno plaquetario congénito en general tienen mayor riesgo de hemorragia posparto comparado con la población general. Algunas enfermedades más graves, como la trombastina de Glassman o el síndrome de Bernard-Soulier, multiplica por 10 ese riesgo de hemorragia posparto, e incluso en los estudios, a pesar de la profilaxis que se le está utilizando con los fármacos que antes he comentado, ¿no? Eso, o sea, es un campo de batalla intentar mejorar esas situaciones, pero el riesgo es mayor, y por eso es fundamental llevar a cabo el parto en un centro especializado. Como el tema es tan apasionante, me permito, si alguien tiene alguna pregunta antes de dar paso a otro ponente, porque supongo que algunas mujeres que hay aquí tienen alguna inquietud sobre el tema, o lo dejamos para el final. Perdón. Sí, es una curiosidad más que una pregunta exactamente, pero bueno, es pregunta también. ¿Estas mujeres solamente tienen problemas de mayor sangrado durante la menstruación? ¿No tienen otro tipo de trastornos hemorrágicos en otro nivel, o diástasis o púrpura o alguna cosa así? Bien, buena pregunta. Hay más de 60 trastornos diferentes, ¿de acuerdo? Y generalmente algunas solo se manifiestan con sangrado ginecológico, pero tú siempre en la consulta tienes que preguntar por otros tipos de sangrado en otras localizaciones. Y es más frecuente la aparición de sangrado mucocutáneo tipo epistaxis, gingivorragia, hematomas con facilidad. Suelen acompañar eso, pero hay otras que únicamente, digamos, el síntoma guía es el sangrado menstrual abundante. Muy bien, bueno, si hay alguna pregunta al final, que como vamos bastante bien de tiempo, podemos preguntar alguna cosilla más. Pues muchísimas gracias, muy amable. Bueno, ya pasamos a la última ponente de la mesa, que está siendo súper interesante. Es una compañera pues, que colabora con nosotros en las enfermedades raras, en la Federación también, se llama Susana Carvajal Arjona.
Y bueno, como cargo que para presentarla aquí, pues es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Pacientes Europeos afectados por una enfermedad renal rara y genética. Aparte de eso, es compañera en la asociación Hipofam, en fin, que tiene muchas sinergias con nosotros y es una persona muy querida en la federación y nos quiere hablar un poco del tema de los trasplantes. Muchas gracias por la presentación, es un honor. Muchas gracias a DGN. ¿Así? Muchas gracias a DGN, muchas gracias por la presentación, es preciosa. Bueno, pues yo voy a aportar mi granito de arena a esta presentación desde la perspectiva de pacientes. Yo soy una madre con un chico de 14 años con una enfermedad renal genética que recientemente ha pasado el trasplante. Vamos a hablar un poquito de enfermedades renales genéticas y un poco también del trasplante como una segunda oportunidad de vida. Dentro de esta mesa que habla de avances y tratamientos, pues el trasplante como un tratamiento, posiblemente el mejor tratamiento frente a la insuficiencia renal. Bueno, pues puse esta diapositiva aquí un poco para ver el recorrido de una madre, porque soy ante eso una cuidadora, nunca hay que olvidarlo eso. Mi punto de partida es madre de un niño con una enfermedad renal rara. Bueno, pues con mi marido fundé la asociación Hipofam, es una asociación que en su inicio fue exclusivamente para una enfermedad, ya se las digo, hipomagnesemia familiar con nefrocalcinosis e hipercalciuria. Pues sí, eso fue el primer obstáculo, el nombre, aprendérselo y saber qué significaba eso para la población en general. Bueno, pues es una enfermedad ultra rara quiere decir muy poco prevalente. Somos todavía hoy, después de 10 años de fundación de la asociación, somos 40 familias con esta enfermedad en España, una prevalencia de 1 en 1 millón. Cuando uno pertenece a un grupo tan minoritario de pacientes, pronto entiendes que hay que hacer alianzas a nivel más general. Bueno, pues por mi trayectoria y mi perfil, un año después de la fundación prácticamente de la Asociación Española Hipofam, pues empecé a colaborar, todos somos voluntarios en esta federación que parece la española, pero es con G, es la federación, son 20 asociaciones europeas de enfermedades renales genéticas y raras. Esta asociación, esta federación europea, ahí pongo los logos